Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri para presentarles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy, comenzando la semana, estamos acompañados de 3 expertos panelistas de temas de empresa y economía. Son ellos Gustavo Muñoz Sinisterra, presidente del gremio Grupo Multisectorial, gremio vallecaucano, que representa alrededor de 3.000 micros, pequeñas y medianas empresas de Cali y el Valle del Cauca en diferentes sectores de la economía regional. Buenos días, Gustavo. Buenos días, José Alberto, buenos días a los panelistas y buenos días a los televidentes. Está también con nosotros Federico Vallejo, él es profesor investigador de la Universidad Santiago de Cali en la Facultad de Economía. Buenos días, Federico. Buenos días, doctor Tejada, a los compañeros de la mesa, a los televidentes, unos buenos días para todos. Y también está con nosotros David Andrade, quien es economista, ha sido secretario de Fomento Económico y Competitividad en la Alcaldía de Cali y es panelista frecuente de este programa. Buenos días, David. Buenos días, José Alberto, y muy complacido de estar con esta selecta compañía de los compañeros de la mesa. Muy bien. El tema que hoy vamos a conversar es el de la desindustrialización del país. Sergio Clavijo, quien fue hasta hace relativamente poco tiempo uno de los gobernadores del Banco Central en Colombia, de los directores del Banco Central en Colombia, ha dicho desde ANIF que Colombia viene en un proceso de desindustrialización desde hace 30 años, el cual se ha acelerado en los últimos años de manera abrumadora. La desindustrialización se refiere a la pérdida de producto y también de empleo calificado por procesos de transformación industrial, como se indica. Es decir, no es lo mismo vender galletas en un almacén de comercio que fabricar galletas. No es lo mismo vender carros en un concesionario que fabricar carros. No es lo mismo vender ropa en un almacén, en una boutique, que fabricar ropa. A eso se refiere la desindustrialización. En todo caso, los datos de los economistas colombianos dicen que hace 30 años la industria, el empleo industrial participaba más o menos en el 30% del empleo total y hoy escasamente está cubriendo un 13%, es decir, hemos perdido 17 puntos de participación en el empleo generado por la industria. Y la industria como tal, dentro del gran valor del Producto Interno Bruto del país, es decir, la generación de riqueza del país, generaba más o menos el 26% hace 30 años y hoy está escasamente en el 12%, es decir, en un poco menos de la mitad de lo que es la generación de riqueza del país. Esto significa, evidentemente, que la industria ha perdido participación en el mercado a costa de los servicios, es decir, salas de belleza, restaurantes, almacenes diversos, y con la gravedad de que la poca industria que sigue generando procesos aquí es una industria extractiva, minero-energética, que no está agregando valor en la producción de diversos artículos para el consumo nacional e internacional. Ese es el tema que estos 3 economistas van a discutir con nosotros y con ustedes en este rato de la mañana. Comienzo por usted, Gustavo. Estoy enterado que recientemente en esta semana una comisión de la Junta del Grupo Multisectorial se pudo reunir con representantes de una de las multinacionales que se está yendo del país y concretamente de Cali, Bayer. ¿Cuáles fueron las conclusiones de esa reunión? ¿Qué, hay posibilidad de que se queden? ¿No hay posibilidad de que se queden? ¿Cómo actuó la Alcaldía de Cali? ¿Cómo actuó la Gobernación? ¿Cómo actuó el Ministerio de Comercio e Industria frente a la salida de Bayer? Sí, José Alberto, el Grupo Multisectorial dentro de su estrategia organizativa tiene una mesa económica que está estudiando el problema de la desindustrialización desde hace unos 2 meses, debido a que con la noticia de Bayer, Michelin, otras empresas de la industria vallecaucana como Propal, como Goodyear, que están bajando su nómina
una de las plantas de Johnson & Johnson, y antes habíamos visto el tema de Quaker, de Fruco, y estábamos viendo cómo la industria, en vez de asentarse en nuestra región por las oportunidades, cuando hablamos de la Alianza Asia-Pacífico, de todo el mercado en el oriente, estaba enviando sus plantas de producción a otras regiones del país o saliendo fuera del país. En esa reunión que tuvimos con los empresarios de Bayer, ellos lo que hicieron estratégicamente y anunciado desde hace 2 años es concentrar su producción en plantas de México y Guatemala y dejando acá la comercialización de productos, y más que todo concentrado en Bogotá y en Atlántico, con una pequeña representación acá en el suroccidente colombiano. De todo lo que hablamos, las grandes conclusiones es que hay un problema grande, y el más crítico es en infraestructura. No se entiende cómo todavía no hay una carretera a Buenaventura terminada que abarate los costos en el transporte de la carga del puerto hacia Cali y del puerto hacia el interior del país. Y nos daban ejemplos cómo era más barato un contenedor, el costo de transportar un contenedor de Shanghái a Buenaventura que transportarlo de Buenaventura hacia el interior del país, o cómo es más barato sacar mercancía por Cartagena o por la costa atlántica, a veces atravesar el canal de Panamá y llevarlo hacia Centroamérica o el Caribe, que sacarlo por Buenaventura. Entonces, nosotros que nos ufanamos de tener el puerto más importante del Pacífico, vemos cómo esta falta de liderazgo de gobierno regional y nacional ante la problemática de Buenaventura, ante tener solo un puerto, una sociedad portuaria, y donde los otros desarrollos portuarios van muy lentos, solo se ha dado el de TCW, pero Aguadulce, Delta del Río de Agua y muchos que se han puesto sobre el papel no se han dado, cómo hemos perdido competitividad nacional con Buenaventura y hemos perdido competitividad con otros puertos de la costa. Si uno ve en Cartagena hay 6 sociedades portuarias, uno ve cómo Barranquilla se tituló como el puerto hacia el TLC con Estados Unidos, uno ve cómo Santa Marta va creciendo y cómo ya Antioquia está pensando en desarrollar puertos hacia el lado de Antioquia y de Chocó como tal. Entonces, en el tema de infraestructura, los vallecaucanos y los caleños estamos perdiendo mucho, y la carretera, la doble calzada, todavía no tiene fecha de terminación. Vemos veedurías, vemos los problemas, vemos cómo en el bloque regional parlamentario se trata la problemática, han pasado 3, 4 ministros de infraestructura, pero a ciencia cierta todavía los caleños no sabemos cuándo se va a terminar la carretera, porque todavía hay problemas de tramos en su tema de concesión, en su tema de licencia, y ya muchos analistas dicen que cuando se termine la doble calzada Buenaventura, ya esa doble calzada nos quedó pequeña. Entonces ahí ya tenemos un cuello de botella, y estas industrias necesitan el tema de infraestructura, los costos de combustibles golpean mucho, el tema energético, el tema jurídico, pero lo que también nos causó mucho impacto es que hace 2 años ellos comenzaron con ese proceso y decíamos, ¿qué ha hecho la alcaldía? ¿Qué ha hecho la Cámara de Comercio? ¿Qué pasa cuando un vecino o un inquilino se le va a ir a uno de la propiedad, y uno, ¿qué hace uno por lo menos para evitar que se vaya? Y estábamos preocupados por el empleo calificado, por los profesionales calificados y la mano de obra calificada que generan nuestras universidades acá localmente. Entonces, ¿en qué empresas multinacionales estos profesionales van a tratar de buscar cupo? Y es lo que estamos viendo, que se está yendo la mano de obra calificada de la ciudad y del país, pero no tienen incentivos para venir a radicarse aquí. Federico, usted que es investigador universitario, uno de los factores que más preocupan, lo acaba de decir Gustavo, es la pérdida de empleo calificado. Porque, por ejemplo, en el caso de Bayer, de los 100 y pico de trabajadores que salen, decían los expertos que más de la mitad son empleos calificados, de ingenieros, controladores de calidad, químicos, diseñadores industriales, que cuando quedan en el mercado abierto, primero nadie los va a contratar porque están hipercalificados para la media que la industria lo está requiriendo. Pero segundo, si en Valle se ganaban 100,
pasan a darse 50 en cualquier empresa que los contrate. Y desestimula la formación de talento humano en esos mismos campos porque no hay demanda para el futuro. Sí, en efecto, hay toda una corriente del pensamiento hoy que está diciendo que la región está generando una sobrecalificación en los puestos de trabajo y esa situación se acentúa si tenemos en cuenta algo que tú señalas, y es que es la industria la que tiene un mayor componente, no solamente en la calificación, sino también en ser intensiva en trabajo. Yo aquí en este programa, en este espacio, he aprovechado para llamar la atención. El sector minero no jalona tanto el empleo como lo hace la industria de manera directa e indirecta, y eso es pues, realmente preocupante. Ahora, la cuestión de la formación, digamos que las universidades aquí han venido haciendo esfuerzos para que se adapte a los requerimientos del sistema económico como tal, la formación de los muchachos, pero hace falta unos complementos adicionales como la inversión un poco más en tecnología, procesos que nosotros no hicimos, en procesos de industrialización tempranos, como lo hizo un poco antes Brasil, por ejemplo, que sí generaron espacios para la investigación y el desarrollo. Nosotros apenas estamos orientándonos en ese sentido. Entonces, ese tipo de cosas también nos genera a nosotros una desventaja competitiva. Si uno se emplaza en el Valle del Silicón en los Estados Unidos, tiene una cantidad de gente que es experta y hay economías de aglomeración en ese sentido. Nosotros aquí tenemos unas cuantas industrias, el sector de los químicos siempre fue importante en la composición del Producto Interno Bruto industrial, pero digamos que no generamos la suficiente fuerza, el suficiente músculo para lograrlo retener, no solo, como decía el doctor Gustavo, por el tema de la competitividad en términos del transporte, sino también por las ventajas que puede tener estar emplazado aquí en otros sentidos. Si nos pensamos un poco cuáles son las ventajas de países como China, está dado en esos términos. No solamente, no es que ellos tengan una gran tecnología diferenciada de la nuestra, tienen más bien ventajas en términos de aglomeración, digámoslo en ese sentido, es decir, su tamaño permite que haya un conjunto, una gran especialización del trabajo, pero también una gran cantidad de personas dispuestas a participar en ciertos procesos muy puntuales, lo que nosotros no logramos. Una empresa de agroquímicos o de químicos farmacéuticos o de llantas le toca hacer gran parte del proceso productivo y no se desarrollaron de manera eficiente las cadenas productivas hacia adelante y hacia atrás. A eso me refiero, en términos de empaque, en términos de insumos, etcétera, etcétera, de mantenimiento. Parece que eso también es clave en términos de hablar de la competitividad. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Gustavo, la carretera es un asunto clave, pero también es clave que el emplazamiento que se dé aquí tenga esos eslabonamientos hacia adelante, hacia atrás, y esas complementariedades que no las tenemos. David, para claridad de los televidentes que podrán preguntarse algunos, bueno, pues ¿qué importancia tiene que una empresa grande como Bayer, como Michelin, como Propal, como Johnson & Johnson, pues no estén aquí o retiren sus plantas o no generen puestos de trabajo? Porque puede pensar la gente, la mayoría de los empleos que aquí se generan son de micros, pequeñas y medianas empresas y nada tienen que ver con llantas y nada tienen que ver con fertilizantes químicos ni con producción de aspirinas o de Alka-Seltzer, que es lo que hacía Bayer o lo que hace Bayer. Pero es importante que usted nos clarifique por qué sí es importante para la micro y pequeña empresa la existencia de esas empresas jalonadoras, empresas anclas, porque al final de cuentas muchas pequeñas terminan trabajando para ellas en su cadena de producción. Hay quienes están diciendo y desestiman la problemática, dicen no importa que se desindustrialice el país, entonces nos dedicamos a los servicios y nos dedicamos al comercio. A Cali le viene pasando eso hace mucho tiempo. Pasó de ser una región, y no hablemos solo de Cali, no el Valle del Cauca, una región industrial, altamente industrial, pasó a ser una ciudad y una región de servicios y de comercio. Pero viene tu inquietud, lo que tú quieres plantearle a la gente. ¿Por qué surge el comercio? ¿Por qué surge la actividad comercial? ¿Por qué aparece un spa?
porque hay gente que tiene unos ingresos que son generados por la industria, que son generados, ¿cierto? Hay unas empresas que requieren esos servicios y que requieren ese comercio y que requieren actividades complementarias. La gran empresa, y eso hay que ser sincero, digamos, antes la multinacional, la gran empresa era un monstruo grandote, tenía su personal para vigilancia, tenía su personal que hacía aseo, tenía sus cosas. Digamos, la tendencia fue ir generando outsourcing, ir generando que otras empresas sean las que le presten, y digamos la gran empresa terminó siendo una especie de cascarón, ¿cierto?, con unos altos directivos que generan contratación y digamos aglomeran en su actividad empresarial, digamos, muchas otras empresas chiquiticas. Entonces lo que tú planteas es muy importante. ¿Por qué son esas empresas grandes generadoras de empleo para la micro, la pequeña empresa? Porque quien les imprime, quien les hace vigilancia, quien les hace seguridad, quien les hace aseo, quien les transporta, quien les maquila, todos son pequeños empresarios y son personas individuales que van y generan un servicio y una actividad, pero no solamente directamente asociada a la producción, sino que son empresas que generan unos ingresos a una población y esa población necesita recreación, necesita deporte, necesita salud, necesita ir a un spa, necesita ir a cine. Entonces, no podemos quedarnos con el cuento de que no, si pasemos a los servicios y al comercio, porque servicios y comercio, ¿para quién? ¿Para qué empresas productoras? ¿Para qué personas con qué ingresos si no lo está generando? Entonces, ojo con eso, que ya por ahí se está escuchando unas voces y de posiciones muy elevadas y muy calificadas donde dicen, no importa, dejemos que se descentralice y volvamos comercio. Eso sería positivo si estuviéramos en Estados Unidos, que digamos hay ciudades que se convirtieron en eso, porque en otros sectores de Estados Unidos se está generando la riqueza y digamos hay unas actividades ahí. Entonces, una ciudad de banca, una ciudad de servicios de seguros, de servicios financieros, pero Cali no se ha consolidado eso, al revés, los bancos que teníamos, las empresas de seguros que teníamos, todas se están yendo hacia Bogotá. Entonces, digamos, eso hay que tener mucho cuidado, y tu inquietud o lo que le quieres transmitir a los televidentes es muy importante que lo comprendan. Eso no es que se sustituya, lo decías en la introducción, no es lo mismo yo vender una camisa, porque para eso tengo un local, pago servicios públicos y coloco una muchacha, a producirla. Porque producirla necesito 3, 4 muchachas, necesito maquinaria, necesito empaque, necesito repuestos, necesito muchas otras cosas. Entonces es muy importante que no perdamos ese tema de la industrialización. Gustavo, en varias partes del mundo, en el mismo Estados Unidos, en Japón, en China, en Europa occidental, Alemania, España, etcétera, la región norte de Italia, uno encuentra unas grandes industrias y una multitud de pequeñas empresas que trabajan todas amarradas a las grandes empresas. Ese es como el escenario ideal de un proceso de política industrial transversal que le riega riqueza para todo el mundo. Aquí, ¿qué es lo que pasó? Que jamás nunca se pudo lograr. Ya en Chile uno lo encuentra. Uno va a México y encuentra enclaves industriales donde la gran empresa tiene detrás a 80 pequeños proveedores y suministradores. Esos son los encadenamientos productivos que nosotros llamamos y que vemos que no funciona, que está en la política nacional industrial y en la política de comercio, que está en la política de competitividad, pero algo que le está pasando al país es que vemos todo eso en las políticas, pero no hay ejecución. Entonces, por lo menos encontramos en este análisis que estamos haciendo que por lo menos el Cali no tiene Secretaría de Competitividad. Entonces se pregunta uno, ¿cuál es su política de competitividad? ¿Cuál es su política industrial? En el Valle del Cauca, en el departamento, está en el plan de desarrollo, pero uno no ve ejecución, y en el plan de gobierno. En el gobierno nacional sí hay una política industrial que la han llamado política más de desarrollo empresarial. Entonces hay una confusión ya entre lo que es la política industrial y la política de desarrollo empresarial, y vemos un programa de transformación productiva o el PTP con muchas políticas, con muchos recursos, pero no vemos ejecución. Entonces me cuentan que en Bogotá, ya en el edificio del Ministerio de Comercio, del programa de transformación productiva, no cabe la gente, pero no cabe la gente es haciendo políticas, pero no se ve la ejecución. Aquí no se siente, exacto. Entonces, algo que adolece este gobierno es que hay muchas políticas,
se provisionan recursos económicos ahí, pero no hay ejecución, y es lo que se le está criticando al gobierno local, departamental y nacional. El Ejecutivo no está ejecutando y no le está llegando a los microempresarios. Para que hablemos de lo local, y esta es una cosa aterradora, la caña de azúcar, que están nuestras canciones de salsa, que tantos años, casi una industria de 70 años. No, más años, pues, porque... Pero el desarrollo industrial poderoso está desde la segunda mitad del siglo pasado. Gracias a la Revolución Cubana. Exacto. Y resulta que la caña de azúcar tiene la posibilidad de desarrollar 108 productos. De la caña de azúcar se pueden desarrollar 108 productos. Adivinen los vallecaucanos cuántos productos hemos logrado desarrollar. No llegamos ni a 14. Entonces estamos hablando de que una industria con tanto dinero, tanto recurso, tanta protección que ha tenido de los gobiernos, con tanto empresario, ¿cierto? Y no logre desarrollar toda su capacidad de desarrollo. Y todo lo contrario, digamos, esa gran expansión, digamos, de la caña de azúcar limitó mucho el desarrollo agroindustrial y otros productos que pudiésemos desarrollar. Entonces es curioso y hay que decirlo. ¿Cómo vamos a poder desarrollar clúster, que estuvo muy de moda? Hagamos el clúster de no sé qué, el clúster de no sé qué. Todo el mundo quería un clúster, ¿cierto? Cuando ni siquiera la industria más antigua, que ha tenido más inversión, que ha tenido mayor protección del gobierno, porque no hay que decir mentira, leyes para favorecer a los ingenios, subsidios para los ingenios, tierras para los ingenios, ¿cierto? No ha logrado desarrollar los 108 productos posibles desarrollar de la caña y se han quedado en 14. Entonces es una falta de emprendimiento. Puede que tengan empresas y grandes empresas. Con la política industrial. Ahora, el tema de la caña tiene casi todos los terrenos del valle copados, el monocultivo que llamamos, se ha industrializado y eso ha mermado la mano de obra, pero como no ha generado otros productos, lo que dice David, entonces no ha desarrollado más industrias colaterales ni oportunidades de productos y servicios. Entonces aquí sí está faltando ese encadenamiento. Aquí no es en contra de la industria grande, sino que si a la grande le va bien, le vaya bien a la mediana, a la pequeña y a la micro. La micro es más del 80% de la población industrial del país. Y si no nos preocupamos por la microempresa y la pequeña empresa, que sumadas son como el 90-92% de las empresas del país, entonces no va a haber consumo, no va a haber generación de empleo, no va a haber impuesto y estamos cayendo en esa problemática de la ciudad. No hay una política industrial clara donde alguien se preocupe desde Cámara de Comercio con la Comisión Regional de Competitividad, desde la Secretaría de Competitividad de la Alcaldía y los gremios también a presionar que esa política industrial del Valle se mueva y que no dejemos ir la industria. Nos vamos a convertir, si uno ve las empresas que están llegando, son muy poquitas las industrias que están llegando, la mayoría son de servicios y comercio, entonces uno ve en servicio los hoteles, las grandes cadenas de supermercado que están llegando a apoderarse del mercado local, de los pequeños, de las pequeñas cadenas de aquí, y uno ve ya como, yo diría que comienzan a estar en jaque. A mí me gustaría en un programa hablar con don Jaime Cardona de la 14, cómo lo está afectando todas las grandes cadenas de superficie que al consumidor le ayudan, es una oportunidad, pero cómo están entrando y cómo las nuestras no son competitivas y son las que más generan empleo, porque al inversionista extranjero cuando no le dé su curva económica simplemente cierra y se va, con temas económicos. Con mucha facilidad, hay que recordar ¿qué pasó con los procesos después de los años 80, 90? Quienes tenemos algunos años de más, recordamos cómo, por ejemplo, el sector textilero en Cali, donde antes estaba la garantía, hoy hay unas bodegas, donde hoy estaba Textiles El Cedro, hoy hay una superficie comercial. Entonces, digamos que incluso se expresa en los mismos espacios de la ciudad, ¿no? Es decir, lo que antes era una industria, ahorita está ocupada por un centro comercial o una gran superficie. Con una diferencia, y es que en esas dos cosas, desmontar una empresa industrial no es lo mismo que desmontar una superficie de estas que simplemente es un cascarón con unas góndolas. Es mucho más complejo lo otro, ¿cierto? De salir de las máquinas, salir de todo ese tipo de cosas, no se reconvierte tan fácil el capital, por eso estas personas pueden ir y venir o hacer sus
asociaciones tipo Carrefour con la nueva empresa, etcétera, etcétera, lo que hizo el Éxito, que se ve mucho más fácil pues el tipo de convenios, porque eso es simplemente comercio. Ahí preocupa un tanto lo que tú decías, Gustavo, sobre el problema de la ausencia de una política de industrialización, pero también de comercio. Alguien estaba estos días en un foro diciendo que qué susto un TLC con la China. Entonces decían por ahí, alguien decía, no, el problema no es el TLC con la China, porque la China, a diferencia de Corea del Sur, es supremamente desregularizado. De hecho, compramos mucha basura porque la China no regula qué es lo que vende. Es decir, si las condiciones laborales y ambientales de los productos que hay detrás de esos procesos están bien regulados. Pero sin embargo, nosotros nos ponemos a mirar cuáles son las posibilidades de exportar ciertos bienes agroindustriales, por ejemplo, hacia allá, y esta persona nos comentaba que era mucho más complicado exportar cosas que los chinos compran, como por ejemplo algo tan simple como sangre de cerdo. Era más difícil sacarlo del país que meterlo a China. Y entonces eso expresa varias cosas, no porque tengamos que desregularizarnos, ni más faltaba, sino que expresa es que no hay un acompañamiento por parte del Estado. Si uno mira qué ha hecho Proexport para acompañar los procesos de exportación hacia esos mercados que son grandes, es decir, debería de funcionar no tanto con un sistema de inteligencia de mercado muy precario que tiene, sino más bien ayudando a apalancar riesgos y a coordinar acciones para que esos clústeres o esas cadenas productivas tengan en realidad una salida hacia los mercados exteriores de una manera coherente. La experiencia que ellos hablaban con el caso simple de la carne, de los productos cárnicos, fue que no se pudo coordinar. La China con 1.400 millones de personas compra de todo, sin embargo no se pudo coordinar en la producción individual de los productores del Valle del Cauca esa exportación hacia la China, porque todo el mundo tenía que aportar en una pequeña parte en esa gran exportación. Y los riesgos que habría que asumir de manera colectiva tampoco tuvieron un acompañamiento con el Estado. Hay un problema de diseñar la política más en ese sentido, un Estado no hacedor ni que proponga barreras arancelarias, sino que sea más bien un Estado que sea capaz de acompañar de manera más eficiente los procesos, y eso hace parte de la necesidad de volverlo política. Pero ahí lo que dice Federico, y yo quiero recalcar, es qué está pasando en las negociaciones, porque la gente no está diciendo no nos abramos al mercado, porque ya el mercado, la política y el comercio mundial ya nos arropó. A nosotros nos lo avisaron hace 20 años y el gobierno no se preparó, y no preparó la pequeña empresa, la mediana empresa, pero también los equipos negociadores que tenemos. Y una gran preocupación de la MIPYME es quién está defendiendo a los MIPYMES. Porque es que estamos encontrando casos, no todos, del gran industrial, que no le importa el tema de la MIPYME, sino que le importa su curva financiera y dice, no, pues ya yo no produzco acá ni maquilo acá y lo importo todo y vendo. Y acabo la producción y me vuelvo un comercializador, y lo hemos visto en el tema de las confecciones, en el tema del calzado y cuero, entonces en el tema de agroquímicos y de materias primas. No, ya yo no voy a producir acá, entonces debo generar empleo porque a mí rentablemente y financieramente no me conviene. Entonces estamos viendo cómo en los equipos negociadores el gobierno no está siendo tan inteligente de negociar y los otros países sí. Entonces, la sensación que hay es que nuestros equipos negociadores no están protegiendo todos los intereses del sector y solo estamos reaccionando después, cuando ya han llegado esas industrias, y lo que está sucediendo es que estamos llegando demasiado tarde a la problemática, y por eso se ha reventado todo este tema de paro. Los microempresarios se han revelado y han dicho, mira, nosotros no somos competitivos, los grandes empresarios sí. Los gremios tradicionales están representando otros intereses y a los pequeños no nos están representando ni alcanzando eso. Entonces muchos, y no todos, pero muchos de los gremios han sentido cómo no están representando todos los actores de ese sector, y por eso es la problemática que estamos viviendo. Y es tan importante eso que mire usted, para seguir en línea con lo que usted decía de la industria de la caña, eso pasa igual con la industria del café. La Federación de Cafeteros y la gran industria, 500.000 familias colombianas durante muchas décadas soportaron la industria del café. Hoy la prensa dice que se requieren 250.000 cosechadores de café. Ya la gente no quiere ir a cosechar café, pero además no solo no quiere cosechar café, sino que el pequeño agricultor no quiere sembrar café, porque ya hizo cuentas. Le vale más sembrar
y mantener el cultivo del café con los fertilizantes, agroquímicos y todo ese tipo de pesticidas que le obliga a la Federación de Cafeteros a comprar para mantener una supuesta estándar de calidad con unas variedades de café que fueron impuestas en el país y que fueron las que trajeron la roya y la broca y todo ese tipo de cosas. Entonces finalmente el pequeño campesino termina trabajando para la industria multinacional que no le permite que haya un margen que le deje en recursos para su finca. Pero si a eso le agregamos que la Federación de Cafeteros jamás se preocupó por diversificar, por agregarle valor al café y sacar otros productos relacionados con el café, pues ahí estamos en situación parecida a la de la caña. Yo recuerdo el café, digamos, estaba muy pequeñito, pero ahora que me lo haces traer a la memoria, recuerdo que hubo un momento donde se le pagaba al campesino porque erradicara café, como si fuera coca. Claro, así es. Se le pagó porque el precio del café estaba muy bajo, entonces no, destruya matas de café, eso no puede ser posible. Llenaron el norte del Valle de aguacate y de naranja con unos muy malos resultados. Eso no puede ser posible cuando en realidad lo que hay que buscar es el desarrollo de todo eso. Ahora viene Starbucks a Colombia. Eso es como una patada en el hígado. Y eso no es industrialización. No, entonces es muy complicado, mire esos síntomas. Volviendo a lo que Gustavo estaba planteando. Por ahí hay quienes están sacando pecho porque está llegando inversión a la región y hablan de millones de dólares, pero en superficies, ¿cierto? Interesante por ahí lo de Zona América, que no siendo Zona América, digamos, un desarrollador industrial, sí va a hacer lo que debería hacer el Estado y lo que debería hacer la región, que es generar unos espacios con la infraestructura suficiente y necesaria para que ahí llegue industria. Pero bueno, lo muestran como logros, digamos, tempranos de una gestión que digamos no es cierto, porque todos esos han estado en la mira. Zona América lleva más de 6 años visitando a Cali, el Valle del Cauca, y haciendo una labor por un muchacho caleño que individualmente estaba haciendo esa labor. Y también, digamos, las superficies van a llegar porque están viendo, digamos, la posibilidad. Marrio también tenía, digamos, hace mucho tiempo. Pero esa observación la hago, ¿por qué? Porque es que se ha querido sacar a lo público de esa actividad, es decir, lo público no se meta en este tipo de cosas, y eso manéjenlo los privados. Y resulta que esos privados van a tener, digamos, una concepción diferente, digamos, de lo que es. Entonces yo como privado digo, no, yo traigo lo que sea. Que es que eso me daña el medio ambiente, es que eso me acaba con 80 microempresarios del calzado, es que eso me acaba, bueno, no sé, a mí lo que me interesa es que lo que mi cifra me diga. Y ahí es la importancia de que el Estado esté presente, si bien que no vaya a desplazar a lo privado, pero que sí haya una comunión, un trabajo articulado, un trabajo en equipo para que se pueda evaluar no solamente los resultados financieros que puedan tener las actividades de los privados, sino que también sus otros efectos sociales. El más importante, que creo que todos coincidimos, es en el tema de empleo, pero también estamos viendo, digamos, el impacto en el medio ambiente, el impacto en equidad. Yo quiero poner otro punto que Federico lo ha estado planteando, que es preocupante para la región. La aglomeración de población, la cantidad de gente que tenemos en la ciudad y en la región, que hoy es visto como un problema, porque hay quienes acusan a los inmigrantes del Pacífico y a los inmigrantes que llegan a la ciudad y a los paisas, los acusan de los problemas sociales que tenemos. Cuando debemos ver eso es como una oportunidad. ¿Por qué, digamos, China? ¿Por qué Nueva York? ¿Por qué esas grandes ciudades que tienen grandes poblaciones, digamos, tienen posibilidad de desarrollo y crecimiento? Porque hay mercado, porque hay quien esté comprando, quien esté consumiendo. Pues, ¿qué estamos viendo en Colombia? Que a pesar de que Cali es una gran ciudad, y no solo Cali, sino que también tenemos unas ciudades que tienen un crecimiento importante, interesante, no está siendo atractivo. Porque una empresa viene y se instala aquí porque dice, bueno, tengo un mercado cercano, produzco cerca del consumidor, eso me da facilidades, y bueno, y de ahí aprovecho y surto otros mercados. Pero ¿qué está pasando con Cali, el Valle del Cauca y la región suroccidental? A pesar de que tenemos gente, no hay capacidad de compra, no hay un mercado interesante. Entonces prefiero irme a 2.600 metros, ¿cierto? Que hay mercado, pero también hay poder adquisitivo.
Eso lo indica los precios de la vivienda, los precios de la tierra. Eso indica por qué en Bogotá hay club social donde la gente puede pagar 3 y 4 millones de pesos mensuales de sostenimiento. Porque allá hay recursos, poder adquisitivo. Y la región no lo está perdiendo. Entonces es más grave aún. Tenemos gente, pero no tenemos poder adquisitivo. Claro. Y esos son indicios muy graves de lo que puede ocurrir en un futuro. Se está hablando, por ejemplo, de la burbuja especulativa de la vivienda en Colombia, pero si se mira la discriminación de precios por sectores, uno mira Cali tiene alrededor de 1.800.000, 2 millones de pesos el metro cuadrado. En Bogotá está en 9 millones de pesos, mucho más alto que muchas ciudades como Nueva York. Un arrendamiento en el centro comercial andino tiene primas de 400 millones de pesos para quien deja el local y es puro servicio. Unas vainas que no ocurren ni siquiera, estaban hablando en algún programa de radio, son absurdas, no ocurren ni siquiera en Dubái, que es donde están los petroleros, pues, es decir, el metro cuadrado vale más en el centro comercial andino que en muchos sectores. Pero para que la gente lo entienda, si un pequeño empresario va a la pasarela aquí en Cali, vamos a poner un ejemplo concreto, y consigue un alquiler allá de un local de 100 metros cuadrados, posiblemente le toca pagar 1,5 millones de pesos por entre 1 millón y 1,5 millones por ese local. Pero ese mismo local en Bogotá puede costarle 7, 8 o 9 millones de pesos el mismo local por la burbuja inmobiliaria de la que habla Federico. Sí. Bueno, entonces eso expresa un poco ese optimismo desenfrenado que hay por allá en las otras ciudades. Yo saludo de que estemos un poco más mesurados aquí, sin ser pesimistas. Hay un elemento importante en todo lo que hemos venido diciendo en esta mañana en la mesa, y es que se evidencia algo adicional, y es el vacío de poder que los gremios están dejando. Los partidos políticos habían comenzado a tener una crisis de representatividad después de los años 80 con el proceso de municipalización del poder de la administración pública, la elección de alcaldes, el tema de las transferencias, las alcaldías se volvieron mayores de edad y los partidos en ese momento se fragmentaron y volvieron microempresas electorales de la mano de la mafia, del paramilitarismo y de otros. En ese momento los gremios tenían representación, pero si ustedes miran qué es lo que comienza a evidenciarse con el paro agrario, con el paro de los cafeteros, con el problema de la micro y la pequeña empresa a nivel local, justamente es que estos sectores amplios de la población, que son los que sustentan la producción agrícola, industrial, los que están generando el empleo, los que tienen el gran componente en la composición social, no se están sintiendo representados ya ni siquiera por los gremios, que el vacío político que dejaron los partidos porque no representan a nadie, lo habían copado de alguna manera con cierto éxito, yo creo que hasta unos 5 o 4 años, los gremios a nivel nacional, pero me parece que eso está haciendo crisis, y está haciendo crisis en el sentido de que está dejando mucha gente por fuera de esa representación, y eso sí me parece grave porque la gente necesita sentir sus intereses respaldados de alguna manera. Si los partidos no funcionan, los gremios pueden funcionar, y si ustedes ven la estructura, por más que hayan dicho que el paro, que está permeado porque por la izquierda, por la derecha, por Uribe, por no sé quién, algunos decían incluso que por el espíritu del comandante Chávez y cosas por el estilo, a mí me parece que esos paros, más allá de la representación puntual de ciertos actores, me parece que de manera general lo que están expresando justamente son movimientos de alguna manera espontáneos que revelan justamente esa falta de representación y esa necesidad, ese vacío de poder que se está dejando allí. Es muy importante eso, y yo a usted le agrego una pregunta, Gustavo. ¿Cuál es la estrategia del Grupo Multisectorial para sacar la cara por el tejido empresarial pequeño y mediano del Valle del Cauca y de Colombia en general? Bueno, sí, y antes de responderte esto, para responder lo de Federico, sí hay un vacío de liderazgo gremial y creemos que se perdió en el momento que los líderes gremiales, en su acercamiento con el gobierno que lo debe tener, comenzaron a hablar más como parte del movimiento del partido del presidente. Uno escuchaba a un líder gremial, parecía un ministro hablando, una verdad acomodada de varios. ¿Usted se refiere a Luis Carlos Villegas? No, y al del Consejo Gremial también, y de algunos, como
comienzan a contarle al país que los gremios sabemos los indicadores, los gremios tienen los observatorios económicos, sabe qué está pasando con la industria, con el comercio, con los servicios, con los TLCs, los gremios están sintiendo eso, pero cuando uno los ve salir a la prensa, es una verdad acomodada para no dejar quedar tan mal al gobierno, viendo que el gremio debe tener independencia, debe representar al sector real, no debe estar acomodado, no debe atropellar, debe articular el tema del gobierno, pero debe decirle la verdad al gobierno, debe decirle la verdad al Ejecutivo, y vemos un discurso acomodado. Entonces creo que ahí se perdió la línea en esa gran unidad nacional que debe tener en cuenta el sector real, pero creo que ahí se está perdiendo la línea en qué es el tema gremial y qué es el tema político. Se les están yendo los recursos por entre los dedos como recogiendo agua. Mire, los campesinos están diciendo no nos sentimos representados, y el recurso humano, el recurso productivo se les está yendo por entre los dedos a estos gremios. La Federación de Cafeteros no está representando el grueso del campesino de a pie, por decirlo de alguna manera. La Asociación de Industriales no está representando al microempresario, al pequeño empresario, están preocupados por la agricultura. Entonces, a mí me parece muy importante eso en un sentido, y lo vimos en la crisis institucional que tuvo Santiago de Cali en los últimos, en los por lo menos 4 gobiernos anteriores locales, y era el tema de cómo la Cámara de Comercio, siendo una representación gremial, en muchos de los aspectos fue quien terció como actor principal en esos procesos de reestabilización institucional de la ciudad. Recuerden el caso de Ensirba, todo tenía que ver con la Cámara de Comercio y muchos otros temas, lo cual reflejaba ese vacío de poder de la clase política de la que estoy hablando. Me parece grave que en este mismo momento eso que se había copado a través de los gremios, ya ni siquiera los gremios. No sé si vamos hacia una debacle de representatividad y eso sea sano en el sentido de que va a generar una fiebre social que nos va a hacer de alguna manera una sacudida que de pronto llame la atención sobre la necesidad de nuevos liderazgos, mi apreciado compañero. Pero y la segunda respuesta de José Alberto, por eso nace el grupo multisectorial hace 3 años, porque vemos cómo los micros, pequeños y muchos de los medianos no se sienten representados por los gremios tradicionales, y vamos a buscar en la ciudad de Cali, y hoy tenemos 18 entre asociaciones, gremios de pequeños empresarios de calzado, de confecciones, de transporte, de agroindustria, en el grupo multisectorial. Esos 18 tienen afiliados a más de 6.000 microempresarios, y solo estamos hablando en el Valle, y estamos tratando de hacer un capítulo por municipio. En el 2014 el Valle tiene 42 municipios, y nos están llamando de todos los municipios porque no hay representatividad. Ahora, ¿cuál va a ser la estrategia? Incentivar primero la asociatividad del pequeño, que es crear una cultura de trabajar asociativamente, y es difícil porque es el gran volumen. Entonces, queremos crear un capítulo por municipio donde estén ahí los comerciantes, los productores, y trabajar con esos líderes y renovar el liderazgo en la región, porque también algo que hemos sentido es que de las instituciones tradicionales uno va a revisar sus juntas directivas, sus consejos directivos, vamos a revisar las elecciones que hacen cada 2, 3 o 4 años y son los mismos y no hay renovación dirigencial. Entonces, una persona, con todo el respeto, que ha estado más de 10 años en un solo cargo, entre 10 y 30 años, tenemos casos aquí, pues ya no ve más allá, no quieres defender sino ese foco y no le interesa, con todo el respeto. O sea, la experiencia hay que respetarle, yo creo que hay que tenerla como cuerpo consultivo, pero hay que permitir la renovación del liderazgo y estamos trabajando en eso. Y para eso nos hemos organizado, José Alberto, en 14 mesas sectoriales, en 3 mesas transversales, y estamos trabajando con la academia, estamos llamándole la atención al gobierno y estamos tratando de traer los líderes de organizaciones sociales para buscar esa representatividad de esos gremios y muchas asociaciones que no son visibles. Entonces le estamos dando visibilidad a esa gente que trabaja muy duro por sobrevivir, pero que no son visibles en el ámbito ni local, ni departamental, ni nacional. Yo les quiero sugerir que en lo que queda del programa abordemos 2 ventanas nuevas. La primera: ¿cómo le exigimos a la universidad que de una vez por todas también sea corresponsable de este estado de postración? Porque la universidad se dedicó a oferta académica y le importa muy poquito qué pasa con el estudiante que sale egresado. A la universidad le importa cobrar 5, 7, 8 y hasta 12 millones de pesos semestre aquí en Cali, y no le importa, ni nadie la obliga,
ninguna instancia de gobierno, ninguna ley de la República, nadie la obliga a que diga, bueno, pues que usted hizo invertir a una familia colombiana 100 millones de pesos en la formación de un muchacho y más, y va a salir a la calle a trabajar y no encuentra ni salario mínimo. Eso tiene que tener una responsabilidad por parte de la universidad, del sistema de educación superior. Ese punto quiero que ustedes lo miren. Y el segundo, últimamente nosotros hemos tenido la oportunidad de estar cerca a los parques industriales del norte del Cauca. Y nos hemos encontrado con que en un parque industrial fallido del norte del Cauca, la argumentación que nos dieron para que ese parque no siguiera y fracasara como parque es que los concejales del municipio nortecaucano, no voy a dar el nombre para no enredarnos la vida ahora, exigían mucho dinero a los industriales para dejarlos entrar. Y un alcalde de otro municipio nortecaucano, más visionario y menos corrompido, hay que decirlo así claramente, ese llamó a los empresarios. Y hoy, el parque industrial que hay en uno de los municipios, el parque más grande del norte del Cauca, que existe ahora, debió estar en otro y no pudo porque la corruptela de los concejales, es decir, de la clase política local, impidió, quitándole la oportunidad a los pobladores de tener fuentes de trabajo. Esos son los dos temas que les quiero proponer que aborden. Y eso amarra con la institucionalidad. Estamos frente a un proceso no solo de desindustrialización, sino desinstitucionalidad. Ya no creemos en la justicia, no creemos en la policía, no creemos en los partidos políticos, los gremios se están perdiendo. ¿Ah? En los sindicatos tampoco se cree, en las cooperativas tampoco. Entonces, ¿qué pasó? Estamos matando una esencia fundamental de la manera como nos podemos articular como sociedad. Y eso es muy importante que nosotros lo vamos haciendo. ¿Eso qué va a terminar? Donde cada quien defiéndase como pueda, donde vamos a tener una anarquía impresionante, que ya en términos de justicia le estamos viendo. ¿Por qué tanto sicariato? ¿Por qué tanta oficina de cobro? ¿Yo por qué voy a ir a cobrarle ante un juez de la República, pagarle a un abogado, hacer un proceso y todas las cosas, si yo tengo un sistema de justicia efectivo y rápido? Entonces, esa institucionalidad está fallando mucho, y ahí viene la educación y vienen las universidades para abordar el primer punto. La institucionalidad de las universidades tiene que volverse. Yo creo que la universidad tiene que trabajar mucho la innovación, la investigación. Ahí es donde tenemos que tener nosotros la universidad generando verdaderamente productos que sean positivos, no llenando salones y otorgándole título a los muchachos para que satisfagan los deseos de sus padres. Yo tengo un hijo profesional. Hoy todos tenemos hijos profesionales. Y ahora ya la moda es magíster, entonces hoy todos de magíster, pague 2 y lleve 3. Entonces es una cosa muy importante que tú haces un llamado para la universidad, que es fundamental rescatar esa institucionalidad y poder avanzar ahí. Y esas instituciones, recuerden que las instituciones no solamente son edificios y organigramas y personas, sino también, digamos, la costumbre con la que tenemos nosotros de actuar e interactuar con la gente, viene la corrupción. Entonces, ese fenómeno tan triste que tú has planteado de corrupción, no solamente es al nivel de los concejales, sino altísimo nivel. Yo no dudo que en los tratados de libre comercio hayan grandes flujos de corrupción, que muy seguramente no son del estilo tengo una maleta de dólares, sino que van más allá y van por el bienestar de algunas empresas en particular, en contra de algunos sectores productivos en particular. Entonces yo creo que esa corrupción se ha convertido en una institución negativa que definitivamente hay que derrotar, y vuelve a ser la educación, no solamente una educación generadora de conocimiento, sino también generadora de seres humanos con valores y con principios, solidarios, que nos duela el mal ajeno, que nos duele el malestar ajeno. Tú mencionabas ahora, digamos, los grandes empresarios forjados digamos, a puño y pulso, y ellos siempre han planteado que, digamos, una empresa sana no puede vivir en un entorno social enfermo, y creo que para eso es necesario instituciones fuertes y devolver la institucionalidad. Por mi parte, no encuentro otro camino que el de la democracia, que el de los partidos, que el de los gremios,
Otro podría decir, no, acaben esos gremios, acaben los partidos, acaben todo, pero yo no encuentro otro camino que no sea eso. Evidentemente el cáncer ha llegado, hay que tratar de extirpar ese cáncer, sacarlo y poder reivindicar esa institucionalidad y hacer instituciones fuertes. Bueno, ahí hay que llamar la atención sobre algo. Nosotros estamos llegando tarde como universidad, y hablo por la Universidad de Colombia, a ciertos procesos que van más allá de la provisión simplemente de mano de obra. Si uno mira el número de patentes, el número y compara esos indicadores con otras regiones del mundo, pues se da cuenta que estamos nosotros reempañales en ese sentido, y eso no es gratuito, eso obedece a que el proceso de industrialización nuestro se hizo castigando la generación de medios de producción, y por esa vía la universidad no se vio impelida a generar investigadores que generaran desarrollo en tecnología. Me explico, en los años 40 empieza el proceso de industrialización, pero la máquina era alemana, la máquina era gringa. En el Brasil ocurrió lo contrario, el proceso de industrialización se hizo protegiendo la industria como en Colombia, pero incentivando los procesos de tecnificación con tecnologías propias. Nosotros estamos, en ese momento las grandes universidades, la del Valle, la Santiago nacieron, pero si ustedes miran el tipo de profesional que se comenzó a formar fue, por ejemplo, para el sector de servicios y administrativo, las facultades de contaduría pública, las facultades de administración y algunas facultades de ingeniería, sobre todo acá en la Universidad del Valle, que tampoco pudieron despegar, no por falta de capacidad interna de la universidad, sino porque el sistema mismo no se lo permitía desarrollar. ¿En qué sentido? Que si usted como empresario iba a generar medios de producción aquí, el telar que traía de Alemania lo iba a producir aquí, pues salía supremamente caro, y entonces en ese sentido el sector privado nunca se vio impelido a demandar ese tipo de investigación y ese tipo de cosas, porque simplemente siempre trajimos todo lo que tiene que ver con infraestructura productiva, maquinarias en particular, de afuera. Entonces solamente el discurso de ciencia y tecnología e innovación viene cabalgando en las mentes de nuestra comunidad y de nuestros directivos hace relativamente poco, y eso ha implicado un llegar tarde, pero llegar, pues por lo menos estamos muy atrasados si nos comparamos frente al Brasil y frente a otros en ese sentido. Y en el tema de la universidad estoy de acuerdo con José Alberto. La universidad tiene que, aparte de lucrarse con la necesidad de educación y que se pagan altos costos, porque el padre de familia lo primero que piensa es, así embargue la casa, mi hijo tiene que estudiar, tiene que responsabilizarse en qué pasa con ese profesional cuando salga, que tenga mercado, que se ubique bien, que el padre de familia o el mismo estudiante, cuando él mismo se endeuda y trabaja de noche y hace un préstamo al ICETEX, pueda recuperar esa inversión. Entonces ahí la universidad tiene que participar con el sector productivo de la política industrial, de comercio y servicio local, departamental y nacional. Se tiene que involucrar y responsabilizarse de eso. Estoy de acuerdo con eso. En el tema de los parques industriales, sí, los parques industriales tratan de garantizar una seguridad tributaria, una seguridad jurídica para que sea atractivo para el inversionista, pero la única manera de tratar de que esto no se lleve a la corrupción política es establecer veedurías. En el grupo multisectorial vamos a radicar una veeduría para todos los sectores, pero donde la gente participe, porque hay que decirle a los políticos, ejerza su política, pero como debe ser, y cuando no la ejerza así van a haber unas veedurías ciudadanas, empresariales y todo eso que van a estar en ese tema. Y no quiero dejar que el programa se acabe, porque anoche escuchaba una gran noticia para Cali, que por el tema de la tercera cumbre afro, Cali fue nombrada la sede permanente de la red mundial de mandatarios afro en el mundo, porque lo que existía solo existía Amunafro en Colombia, no existía otra red, y esta es la tercera cumbre, la primera que hace fuera de África. Y si vemos por qué es importante para Cali y Colombia, porque es que Cali más del 80% de la población o es afro o tiene descendencias afrodescendientes, y esto genera muchos recursos. Creo que hay más de 400.000, 500.000 mandatarios afro en este momento, y Cali ya fue nombrada la sede de una felicitación, si me lo permiten, a Oscar Gamboa, porque también fue declarado el director ejecutivo de esa red, y que en un mes ya se va a formalizar, y Cali fue declarada sede donde la presidencia sí va a ser rotativa, pero la sede es permanente como la ONU o la OEA. Entonces Cali acaba de conseguir eso, y ahí van a haber más recursos para invertir en esa población afro, que también es llena de microempresarios, de estudiantes y que tiene muchas necesidades. Bueno, pues esa es una gran noticia con la que está Gustavo cerrando nuestro programa.
La idea, amable televidente, es que usted, que puede ser una ama de casa, puede ser un jubilado, puede ser un trabajador independiente, puede ser un tendero o un estudiante que está viendo y escuchando este programa, comprenda lo que significa permitir que el país y la región se desindustrialice, es decir, que dejen de existir empresas que fabriquen productos y no solamente empresas que vendan productos o vendan servicios. Es necesario para la salud económica de la ciudad, de la región y del país que haya un tejido de empresas que fabriquen productos. Es muy importante. Por ejemplo, en el sector del transporte. En el sector del transporte va usted con su platica que le pagaron ahora que lo sacan de Bayer y se compra un camión. Y vamos a imaginarnos que compra un camión chino, porque es el que vale menos ahora. Usted lo compra y le queda debiendo una parte al banco. Pero sucede que a usted van y lo contratan para que transporte cierto producto en las carreteras colombianas. Escasamente le da lo que le pagan en la empresa que lo contrata para pagar la cuota del banco, para pagar el aceite y la gasolina o el diésel que le tiene que echar al carro y para pagarle el motorista y los repuestos. Mire usted, los repuestos, la inmensa mayoría son importados, no son de fabricación nacional. Luego, entonces usted que está prestando un servicio, está con su plata comprando productos que no son fabricados en Colombia y por lo tanto la dinámica económica, en lugar de avanzar, sigue paralizada. Ese es el fenómeno que nosotros estamos creyendo que hay que comenzar a abordar desde todas las vertientes. E invitamos especialmente a los jóvenes, a los ciudadanos y ciudadanas más jóvenes, a que usen las redes sociales, presionen al ministro de Comercio, Industria y Turismo, presionen al alcalde de la ciudad de Cali, presionen al gobernador del Valle, presionen a los concejales, a los diputados, a los secretarios de despacho, a los ministros, para que abran los ojos y no permitan que el país se siga desindustrializando, es decir, que se acabe el empleo calificado, el empleo que genera más valor agregado en la sociedad. Esa es la invitación. Recuerde que este programa es para pensar y decidir en función del bienestar colectivo. Buenos días.